Paloma Blanca de la Paz, 12 encuentros de Jesús que enseñan sobre transformación. El 12º encuentro, el huerto de Getsemaní. La luna colgaba baja sobre Jerusalén, una hoja plateada cortando la oscuridad. Entre los nudosos olivos de Getsemaní, el aire estaba cargado con el olor amargo de las hojas aplastadas bajo los pies. Jesús se alejó de los discípulos, quienes, agotados por la cena y el vino, se dejaron vencer por el sueño. Sus cuerpos curvados sobre las rocas parecían raíces brotando de la tierra, inmóviles, sordos incluso al viento que susurraba entre las ramas. Cayó boca abajo al suelo. No era la primera vez que sus rodillas besaban el polvo. Pero esta vez, el peso no era solo el de la cruz que pronto le sería impuesta, era el peso de todas las cruces que alguna vez habían sido cargadas, de todos los gemidos ahogados en las mazmorras del tiempo, de todas las lágrimas secadas antes de caer. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Las palabras salieron como sangre de una herida abierta. No fueron la súplica de un cobarde, sino el grito de un corazón que, aun sabiendo el final, sintió cada espina de la corona antes de tejerla. Una gota oscura cayó de su frente a la tierra. No fue sudor. Era algo más denso, como si el dolor mismo se hubiera materializado, goteando de su ser como la cera de una vela consumida en la noche. Los ángeles, invisibles pero presentes, plegaron sus alas en silencio. No intervinieron. No era su trabajo aliviar lo que solo podía transfigurarse. Cuando se puso de pie, sus ojos, aún húmedos, brillaron con una luz que no era de este mundo. Los discípulos se despertaron sobresaltados, como si un trueno hubiera hendido el cielo. Pero no hubo tormenta. Solo aquel que, habiendo bebido la copa hasta las heces, ahora la ofrece al mundo con manos temblorosas pero firmes. Judas llegó con un beso. Y así, entre el perfume de los olivos y el frío metal de las espadas desenvainadas, comenzó la última transformación, la del sufrimiento en redención, de la traición en perdón, de la muerte a puerta abierta. El jardín, que había sido testigo de la agonía, vio ahora nacer entre sus sombras la semilla de una nueva creación. La tierra tembló levemente cuando los pies descalzos de Jesús tocaron el suelo de Getsemaní por última vez como hombre libre. Los olivos, cuyas hojas aún contenían el rocío de la noche, se inclinaron como si reconocieran a aquel que, desde el principio, había soplado sobre las aguas. Los desorientados discípulos vieron las antorchas de los soldados romanos oscilar en la oscuridad, iluminando rostros tensos y armas preparadas. Pedro, con su espada aún vibrando en el aire después del golpe que cercenó la oreja de Malco, sintió que el peso del miedo se mezclaba con la vergüenza cuando la voz de Jesús, tranquila como el mar al amanecer, ordenó: «Guarda tu espada. No he de beber la copa que el Padre me ha dado». Judas, pálido como la luna detrás de las nubes, dio un paso atrás. Su beso todavía ardía en sus labios, pero ahora era como ceniza. Los ojos de Jesús se encontraron con él, y por un instante, un único instante eterno, no hubo traición, ni odio, ni siquiera desilusión. Solo hubo un silencio tan profundo que el mismo infierno debió contener la respiración. «Amigo, ¿a qué has venido?», murmuró Jesús, y en esa palabra amigo Judas supo que el abismo que se abría en él nunca sería llenado. Los soldados avanzaron. Manos ásperas agarraron los brazos de Jesús y las cuerdas, gruesas y ásperas, mordieron su piel. Pero él no se resistió. Su mirada, sin embargo, no estaba fija en los hombres, ni en la espada de Pedro, ni siquiera en Judas, que ya huía hacia las sombras como un animal herido. Fue más allá, donde el cielo empezaba a aclararse en el horizonte, donde las primeras luces de la mañana, tímidas y obstinadas, rasgaban la noche como una señal. Mientras lo arrastraban, las mujeres que lo seguían de lejos, María Magdalena, María, madre de Santiago, Salomé, se apretaban sus mantos contra el pecho, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. Joao, el más pequeño, corrió detrás del grupo manteniendo la distancia, su corazón latía tan fuerte que parecía querer romperle las costillas. Solo él, entre todos, escuchó él. Jesús susurró al pasar junto a un grupo de sirvientes que encendían antorchas: «Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas». La ciudad despertó. Los gallos cantaban con indiferencia. En el palacio de Caifás, ardían antorchas en sus candelabros de bronce, proyectando sombras danzantes en las paredes. Los sacerdotes, ya reunidos, murmuraban entre ellos, con el rostro pétreo y de hipocresía. Cuando Jesús fue empujado al centro de la habitación, el sumo sacerdote rasgó sus ropas en un gesto calculado. «Blasfemia»,
lloró, aunque sabía, en el fondo de su alma podrida, que no era una blasfemia, era la verdad, y la verdad los condenaba más a ellos que a él. Afuera, mientras esperaba, Pedro se calentaba las manos junto a un brasero. Un sirviente lo reconoció y señaló. Tú también estabas con él, dijo, y Pedro, con la voz entrecortada, lo negó. Por segunda vez, un hombre repitió la acusación, y Pedro nuevamente juró que no lo conocía. Pero cuando el gallo cantó por tercera vez, sus ojos se encontraron con los de Jesús, que era conducido al pretorio de Pilato. No había desaprobación en esa mirada. No hubo desdén. Había un dolor tan puro que Pedro cayó de rodillas en el suelo sucio, cubriéndose el rostro con las manos, y lloró como nunca antes había llorado, porque se dio cuenta, demasiado tarde, que el amor que había negado era más fuerte que el miedo, más fuerte que la muerte. Pilato se lavó las manos. El agua corría roja sobre el mármol, o eso le pareció a él. He aquí el hombre, dijo, presentando a Jesús a la multitud, cuyos gritos de «crucifícale» resonó como un coro de demonios. El procurador romano sabía que esos ojos, hinchados, ensangrentados, pero aún luminosos, veían a través de él, de todos. Sabía que estaba condenando a un inocente, pero la política era una bestia más voraz que la justicia. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, gritaron los sacerdotes, y Pilato, con gesto de cansancio, lo entregó a los verdugos. El árbol fue colocado sobre sus ya desgarrados hombros. El peso le hizo tambalearse, pero no cayó. Simón el Cireneo fue arrastrado entre la multitud para ayudarlo, y cuando tocó el madero ensangrentado, sintió algo que no podía explicar, como si la carga que llevaba no fuera solo madero, sino toda la culpa del mundo. Las mujeres lloraron. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». En el Gólgota se clavaron los clavos. El sonido resonó como un veredicto. Cuando se erigió la cruz, el sol, hasta entonces oculto detrás de espesas nubes, estalló en un resplandor cegador, como si el cielo mismo no pudiera soportar mirar. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», susurró Jesús, y las palabras, ligeras como hojas al viento, fueron escuchadas por un centurión romano, que, sin entender por qué, sintió arder su pecho. 3 horas más tarde, cuando la oscuridad cubría la tierra como un sudario, Jesús gritó, «Consumado es». Y él ladeó la cabeza. El velo del templo fue rasgado de arriba a abajo. La tierra tembló. Los muertos, en sus tumbas, despertaron. Y en el corazón del mundo, algo que se había roto desde el Edén comenzó, poco a poco, a recomponerse.